Hola, les habla Rubén del canal Masai Adventure Channel y hoy les traigo una invitada muy especializada en temas de autogestión y cuestiones relativas a la naturaleza, concretamente que tienen que ver mucho con la cosmética naturista. Es una persona que lleva desarrollando este tipo de vida durante cierto tiempo. Entre otras curiosidades que tiene esta persona, tenemos, ha gestionado huertos ecológicos y programas de autogestión para poder abastecer este huerto dentro de todo. Sale también con conocimientos de cosmética natural y aceites esenciales y es la fundadora del canal Eva Viviendo Naturalmente de Instagram. De todos los canales que vamos a mencionar de ella, dejaré un enlace después en la descripción de los vídeos para que puedan contactar con ella en caso de que estén interesados o incluso apuntarse a sus cuentas y seguirla por ella. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las distintas redes sociales, las principales que encontré en mi investigación, en las que tiene presencia. A ver, me pone que tienes el canal Eva Viviendo Naturalmente en Instagram. Después tienes un grupo de Telegram que se llama Tribu Conciencia Natural en Telegram. Y después estás implicada con algún tipo de empresa, Young Living concretamente, y no sé si tienes alguna otra red social o otro contacto en el que te puedan ubicar. ¿Tienes alguno más? ¿O hay algún matiz a hacer? En Facebook también se me puede encontrar como Eva Viviendo Naturalmente. Ujú. Y bueno, tengo una página web en construcción que todavía no se tiene que montar Sí. y se me puede encontrar por ahí. Y actualmente en la campaña de mecenazgo. Vale, de acuerdo. Sí, bueno, me parece que estás en el desarrollo de un libro, concretamente el libro Cabello Natural y Sostenible, que es como me sale el título. Y sí, efectivamente estás en una campaña de mecenazgo, bueno, para intentar apoyar el proyecto, que bueno, todavía está en maquetación y está, digamos, en su fase final de lanzamiento. Pero bueno, de esto también dejaré un enlace concretamente a esta página de mecenazgo para que las personas que puedan estar interesadas en tu publicación después puedan, bueno, adquirirla o ponerse en contacto contigo para poder llegar a esta vía. Sin embargo, vamos a entrar en la entrevista concretamente haciéndote algunas preguntas, como ejemplo, ¿me podrías describir cómo surgió tu interés por este estilo de vida y por este tipo de cosas que expones en tus redes y en tu libro concretamente? Pues mira, todo empieza por un tema de salud, porque cuando tenía 24 años yo creía que me alimentaba bien y me cuidaba. Y me detectaron un quiste ovárico que me tuvieron que extirpar, que tenía unas dimensiones bastante importantes. Y entonces, a partir de ese momento, pues mi cabeza dio un giro y dije, a ver, si yo creía que me estaba alimentando bien y me estaba cuidando, qué es lo que no estaba haciendo bien. Y a partir de ahí empecé pues todo una investigación personal de autocuidado, de entender cómo nos movemos cómo es nuestra salud, ¿no? O cómo es el equilibrio de nuestro cuerpo o por qué se desequilibra. Y ahí empecé pues a leer muchos libros de medicina china y de alimentación saludable y empecé a darme cuenta de que tenía que hacer un cambio, aunque al principio me parecía que mi vida era saludable, pues no lo era tanto como yo creía. Ahí empecé a hacer un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, en el que empecé a cambiar la dieta, primero de todo, empecé a alimentarme pues con productos de la huerta, ya que comprar los ecológicos era más complicado o requería de más Ujú. ingresos. Primero pensé que era más fácil la autogestión y crear tu propio huerto si lo que querías era alimentarte sano y tener todo el control, ¿no? Y ahí empezó todo el tema del huerto ecológico, del huerto urbano, del huerto en el balcón, con mi pareja, Jordi, y, y empezó también en el trabajo. O sea, en todos los ámbitos de mi vida traspasé todo este interés por la salud, ¿no? Incluso me dediqué a hacer educación por la salud en el trabajo.
A partir de aquí, claro, me doy cuenta de que también tengo que fijarme en lo que pongo en mi piel, porque la piel también se alimenta a través de los Ujú. cosméticos que usamos y esa alimentación también tiene que ser libre de tóxicos y tiene que ser ecológica y tienes que vigilar qué estás introduciendo en ella. Y ahí entro ya de lleno en el mundo de la cosmética también. O sea que sí que toco alimentación, cosmética y horticultura porque está todo relacionado, ¿no? Vale, o sea, que empezó desde un problema de salud a llevarte a hacer investigaciones ya por tu cuenta y ya lo convertiste prácticamente en tu estilo de vida, que es lo que realmente estás promoviendo. Y sobre esto, ¿llegaste a hacer algún curso de especialización? ¿Has aprendido de alguien? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues mira, mi formación inicial es de educadora social. Ujú, Mis intereses durante mi formación universitaria estaban relacionados también con la salud. También hice ujú, algunas asignaturas de educación por la salud, porque es un tema que siempre me ha interesado. Pero aparte estoy especializada en salud mental y en autismo. Pero ujú, sí, la rama de especialización de educación en la salud siempre me ha llamado mucho y siempre enfoco mucho mi trabajo educativo hacia la pedagogía de la salud. ujú. Y claro, la formación que tengo inicial es de educadora para transmitir y divulgar, que esta es mi base, pero a partir de aquí mi pasión es el estilo de vida natural. Entonces me formé en alimentación saludable, me he formado en Ujú. cosmética natural, aromaterapia, fitoterapia. También tengo formación en técnica Raindrop de Young Living, ya que soy distribuidora de la marca Young Living. Sí. Y bueno, sigo formándome siempre, intento estar al día de terapias naturales, de todo lo que se mueve a nivel de autocuidado natural. Y ahí estoy, siempre formándome. Y la última formación que he hecho, así más actual, es sobre un curso de formación intensivo de aloe vera que fui a hacer Ujú, con Trini de Corazón Verde en Alicante sí. este verano, que lo hice Ah, con... vale. Fue un curso maravilloso, muy recomendado para quien quiera profundizar más en temas de cosmética. Bueno, y ya a partir de ahí, entonces, has querido plasmar, digamos, toda esta formación, toda esta experiencia en un libro, que es el que estás pretendiendo ya publicar en breves, a ser posible, si todo sale bien. Y bueno, así para que la gente se haga un poco la idea de qué es lo que pueden conseguir con tu libro o incluso siguiéndote a ti en tu proyecto en redes sociales. ¿Qué es lo que pueden conseguir contigo aquí? Pues mira, el libro surgió a través de la creación de talleres. Yo creo talleres formativos de cosmética natural para enseñar a las personas a crearse su propia cosmética natural. También hago Uh talleres -huh, de alimentación saludable, haciendo uh -huh, fermentado, haciendo incluso algún taller he hecho de horticultura ecológica, siempre enfocado en estos tres temas, ¿no? Horticultura, cosmética o alimentación saludable. Y en un taller que creé sobre champú sólido, que se me pidió que creara el taller para un retiro espiritual, que, uh -huh, que bueno, que me pidieron unos amigos, uh -huh. yo voy a crear el taller y al darme, o sea, cuando estaba escribiendo el taller, di cuenta de que tenía que saber más sobre el tema del cabello, porque me empezaban a surgir muchas preguntas, ¿no? De que el champú, pues no cualquier champú sirve para cualquier tipo de cabello. Sí. Sí, cada champú es específico porque los ingredientes tienen unas particularidades que hacen que sean buenas para una cosa, pero para otras no. O sea, si tú tienes el cabello graso, necesitas pues no poner grasa en tu cabello. Y si tienes el cabello seco, necesitas engrasar tu cabello. Porque tienes que buscar el equilibrio de la grasa, ya que el cabello, el cuero cabelludo, tiene que tener un equilibrio de pH y un equilibrio en grasa. Entonces, todo eso son conocimientos que quise profundizar porque hasta tenía un desconocimiento de mi propio cabello y cuando creaba la cosmética decía, bueno, pero
champú a mí no me va bien, en cambio a otros sí, y otros que yo hacía para amigas no les iba bien porque ellas tenían el cabello graso, yo lo tenía seco. Entonces dije, aquí tengo que indagar mucho más sobre el cabello, tengo que conocerlo más para poder asesorar mejor. Y entonces empecé a buscar información, y en la búsqueda de esta información para hacer el taller se me fue de las manos y se convirtió en un libro. Y entonces, consultándolo con un amigo que era el que me diseñó el logo de la marca Eva Viviendo Naturalmente, y que era con quien empecé el proyecto Eva Viviendo Naturalmente, él mismo me dijo, esto que estás escribiendo ya no es un taller, esto ya es un ebook, me dijo, ¿no? Digo, ¿ah? Me encendió la lucecita y dije, pues mira, pues ya que estoy puesta, ya acabo, completo toda la información, que me han surgido 1000 preguntas sobre el cabello, y completo. Y entonces el libro realmente está basado, tiene 6 partes, el libro. Sí. La primera parte, sentí la necesidad de irme un poco a la historia, de ir a buscar el por qué cuidamos de nuestro cabello, qué es lo que nos mueve, que tengamos tanto interés en nuestro cabello. Y Sí. fui a la historia, pues cómo el cabello ha ido cambiando, los estilos, los peinados, los cortes, ¿no? Y cómo el cabello ha influenciado incluso en nuestra, es un signo de identidad, pero incluso en nuestra eh, mm, definición, ¿no? Como persona, o incluso hemos podido ser o más libres o menos o más sumisos en función de cómo hemos o cómo nos han hecho llevar nuestro cabello, ¿no? Y esto también me llevó al último capítulo del libro, que sería en el cierre. Conecto un poco con qué significa el cabello a nivel energético para nosotros y qué conexión espiritual tenemos con él, ¿no? Que es un tema que me llamó mucho la atención, que una compañera del Club Hogar Consciente, María del Mar, la creadora del Club Sí. Hogar Consciente, pues la que me dio esa pildorita y me dijo, mira, hay este tema sobre el cabello tú misma, ¿no? Y ahí se me abrió otro universo, ¿no? Sobre el cabello que desconocía y que también quise poner en el libro. Y luego, en el núcleo del libro, está la estética del cabello para entenderlo, ¿no? Para entender cuál es su estructura, qué necesidades tiene, ¿no? En función de la estructura y de su composición y de Sí. su distribución, y todo lo que significa el cabello de cada persona. A partir de ahí, qué necesidades empieza a tener nuestro cabello, desde que tienes caspa, pueden pasar piojos, o puedes tener el cuero cabelludo graso, o puedes tener cualquier necesidad que surge, ¿no? En el cabello, o las puntas abiertas, o para cómo cuidar todas esas particularidades que le pueden ir pasando a tu cabello a lo largo de tu vida, ¿no? Y para todas las personas, para todas las edades, y para todo, hombres y mujeres, ¿no? Y después entré ya en el capítulo de la cosmética, ¿no? Pensar, bueno, pero el cabello, ¿por qué usamos tantos productos? O sea, ¿el mercado es marketing o realmente lo necesitamos? Sí. Y aquí sí me di cuenta de que realmente cada cosmético tiene una funcionalidad, ¿no? Y que el champú sirve para lavar, pero el acondicionador sirve para reponerle al cabello aquella grasa que le has robado al lavarlo con el champú, ¿no? Porque el champú es para lavar, para limpiar, pero a la vez le roba al cabello esa grasa natural que sí que necesita, y que de que si un champú es muy agresivo, provoque que se desequilibre nuestra grasa, la capa seborreguladora se Sí. desequilibre y hace que generemos más grasa, ¿no? El hecho también de lavarte el pelo muchas veces, cada día, por ejemplo, o lavártelo espaciado en el tiempo, es mejor, ¿no? Se recomienda no lavarlo tanto para no agredirlo tanto, y que nuestro cabello no se defienda y genere más grasa. Y, y claro, el cabello, lo que decía de la capa grasa, ¿no? De los Sí. tensioactivos. Si lavas, los tensioactivos sirven para lavar, pero luego tienes que reponer la grasa con un acondicionador, y después Sí. nos surgen cosas que queremos enriquecer nuestro cabello, pues entonces están las mascarillas, ¿no? De uso Ah, semanal,
o quincenal o mensual. Y luego están sí, los serums, ¿no? Que es para sí, nutrir, es para dar todavía más brillo, ¿no?, al cabello. Luego tenemos los tónicos capilares, que el tónico es más pensado para el cuero cabelludo, para atender las ujú, necesidades el cuero cabelludo y estimular su crecimiento, estimular sí, H, que esté equilibrado, ¿vale? Es más sí, para... Y luego tenemos ceras, fijadores, definidores de rizo, ya más para el peinado o para desenredar. Claro, todos los productos son muchos y cuando te sí, quieres estar en casa te puedes encontrar con mínimo 5 productos solo para el cabello, ¿no? mm, Pero en casa encontraba que no teníamos suficiente información, o al menos a mí me parecía que no era fácil encontrar toda la información recopilada, ¿no?, en un mismo mm. sitio. Y ese ha sido mi objetivo con el libro, recopilar toda la información y ahorrarle tiempo a las personas para que encuentren los ingredientes necesarios según el tipo de cabello y según necesidad, clasificados en su orden, para que sea mucho más fácil diseñarte tu propia cosmética con productos muy básicos de la despensa natural o que podemos encontrar todo el mundo, que podemos tener todo el mundo en casa, ¿no? Vale, o sea, lo importante aquí es que tú lo que estás proponiendo es una alternativa completamente natural, diferente de lo que se va a encontrar en un supermercado y que en principio entiendo que va a ser más sano que lo que pueda ofrecer lo otro, o quizás me estoy equivocando en algo. No, vas por buen camino. Viene a ser una alternativa a los cosméticos comerciales con el Ujú, objetivo de reducir los tóxicos en nuestra sí, vida y con el objetivo también de tener control sobre nuestro cabello, ujú, teniendo una relación más íntima con él, sí, intentando entender que es mucho más personal que el cosmético sí, que hay en cualquier sitio. Está pensado para multitud de gente, no está personalizado. Y en mm, mi caso, lo que yo persigo es que la gente se personalice su cosmética, que sea sí, para ella, ¿no? Que sea una cosmética que persiga exactamente su propia necesidad y que pueda crearse su champú específico para caspa, crecimiento y canas a la vez, por ejemplo, ¿no? Su ujú. necesidad múltiple. Ah, o sea que estamos hablando de cada persona, digamos, que tiene unas necesidades en ese aspecto únicas y que tiene que adaptar incluso la fórmula a esas necesidades. Es lo que has llegado a la conclusión con esto, ¿no? Y Sí. en alguna ocasión que he ido por allí, por tu casa y les he visitado, vi que me enseñaste algo de la cosmética que haces, bueno, que ya tienes una experiencia en eso. ¿Tienes alguna cosa por ahí que la gente pueda ver? Sí. Bueno, en casa elaboramos la cosmética toda. Ah, O sea, desde el champú, pasando por la crema facial, la crema corporal, el detergente de la ropa, jabones, ¿vale? O sea, hago jabones caseros, ¿no? Naturales, con su ajá, sacado, ¿no? En aceites vegetales ricos, tal. Después sí, hago champús, que este es sí, lo que decía sobre los capítulos del libro. sí, El capítulo central del libro es la elaboración del champú sólido y cómo formularlo de manera personalizada. O sea, ese sería el ah, núcleo del libro. Después ha crecido el libro por todos los otros capítulos que os he explicado, ¿no? Pero el núcleo es crearte tu propio champú, ¿no? Porque es por donde se empieza el cuidado del cabello, por el lavado. Pero el champú es importante que no solo lave, si cuando lava además repone la grasa o además acondiciona y además nutre y además protege y además, ¿vale? Puede hacer muchas más cosas, pues en un solo cosmético puedes tener muchas funciones, ujú. ¿vale? Aquí está lo Va- interesante de utilizar la cosmética natural, porque ahí tú le puedes poner los ingredientes que más te convienen a ti personalmente. Y en el libro precisamente es lo que hago, ¿no? Describir los ingredientes para el cabello según sus funciones, según sus propiedades, ¿no? Para el cabello. Y en este proceso de lo que estabas enseñando, Mm. la elaboración de este tipo de champú sólido o de jabón viene a ser prácticamente
el mismo que puedes encontrar en un tutorial que encuentras, bueno, que usan, procesan la grasa con sosa cáustica para hacer un jabón así bruto para lavar la ropa, o digamos que hay un proceso más elaborado en todo esto. El tema de los jabones en general, para la Sí, cosmética, para el lavado, para la higiene, hay de ajá, diferentes tipos. Tenemos desde sí, geles de baño, pasando por champú, pasando por jabón para manos, ¿no? O sea, lo que es jabón, jabón en general, hay diferentes métodos también para prepararlo, ¿no? Porque tenemos ujú, desde que se hacen con sosa cáustica, como sería este, que este está ujú, elaborado con cáustica, entonces es aceites vegetales con una agua alcalinizada con sosa cáustica ujú, y que luego cuando ya se ha hecho la traza le añades activos los que quieras, ¿no? Le puedes añadir activos en función de lo que persigues para ese lavado. Puedes hacer un champú sólido, que sería este caso, pero en este caso los champús sólidos eh, también se podría hacer en pastilla, pero suele pasar que en pastillas suelen ser muy alcalinos. Entonces, ujú, pH de nuestro cabello es un pH neutro. Es un pH neutro de 5, de 5 4 y medio, 5. Claro, un sí, jabón 2 te sube a un pH 7 y medio, 8. Este, ajá, muy alto, desequilibra el pH. Entonces tendrías que reponer con acondicionador, habría que estar mucho más encima. Pero si utilizas un champú sólido que se hace a partir de tensioactivos basados en derivados del coco, en este ujú, caso, ser derivados del aceite de palma, del aceite de babasu o del aceite de girasol, si no me equivoco, pues ujú, utilizo siempre tensioactivos de base de coco. Entonces, estos tensioactivos vienen en polvo, vienen en granulado, en polvo, que son tensioactivos como cuando ves un detergente en polvo, pues viene a ser una cosa así, pero la base es sí, de coco, ¿vale? ajá, Entonces, el procedimiento de elaboración de un champú sólido, pues consiste en coger esos tensioactivos sólidos en polvo, que ujú, luego lo mezclas con una parte de agua que no suele superar el 10-15% de la fórmula, sí, y luego a esa base de tensioactivo más agua se le añaden ujú, infusiones con principios activos X, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Luego os hablaré del romero, pero eh, puede ser cualquier planta según las propiedades que tenga, ¿no? Puedes ujú, utilizar hidrolatos, puedes utilizar esto como base acuosa, ¿no? Para mezclar, sí, para ayudar a que ese activo se compacte, ¿vale? sí, Para que se convierta en pastilla, ¿no? Que lo puedas compactar, secar y se convierte en un sólido. Pero el sí, tensioactivo es en polvo. Entonces, después, cuando ya tienes la pasta hecha, digamos, del tensioactivo con el hidrolato o agua destilada o cualquier líquido que no ujú, supere más del 15% de la fórmula, ya que el tensioactivo suele ser un 70-80 de la fórmula, ¿vale? El ujú, resto de activos, principios activos, o en forma de polvo o en forma de extracto o ujú. en formas en forma de jugo, puede ser, ¿vale? Pero hay diferentes. Y luego algo de aceite, algo de fase oleosa, que sería lo que le aporta al cuero cabelludo esa grasa que le está arrastrando el tensioactivo, lo que repondría, ¿vale? Y depende del tipo de cabello, se hace un porcentaje de aceite o mantecas o ceras también, ¿no? Que serían como emulsionantes y endurecedoras de la fórmula. Sí, Pues tres, esa parte oleosa es la que repone, ¿vale? Y ujú, según el tipo de cabello, pues necesitas un porcentaje o otro. Un cabello graso necesita un porcentaje muy pequeño de fracción grasa, pero un cabello seco como el mío, por ejemplo, necesitas pues hasta un 15 puedes añadirle de grasa, ¿no? Grasa quiere decir entiendo, aceite vegetal, manteca de karité, aceite de coco, cualquier aceite vegetal de calidad. entiendo. Y mira, me parece muy interesante el concepto que estás presentando del champú sólido. Es algo que, bueno, que normalmente la gente lo asocia más es con las pastillas de jabón. ¿Qué ventajas representa el champú en este formato que presentas? ¿Cuál sería la gran ventaja de esto?
Pues mira, las ventajas del champú sólido, Ujú, claro, una de las ventajas más buenas es que no pesa tanto, ¿vale? Porque aquí puedes llevar 80 gramos, 90 gramos, una pastilla de estas. La puedes hacer de 60 gramos, depende del molde que utilices. Incluso si dices, no me quiero llevar tanto, pues lo puedes cortar y te llevas un ujú, trozo, ¿no? Así que también tiene la ventaja de que se puede incluso modelar con las manos cuando lo estás haciendo y le puedes hacer un agujerito y colgarlo con una cuerda para que se pueda airear y secar, porque una de las cosas importantes es que esté seco, de que no esté en contacto con el agua. Cuando ya se ha acabado de usarlo, se recomienda ventilar, poner en jaboneras de este estilo que vienen de regalo en bien. la de mecenazgo, ¿no? Sí, O sí, llevar en la puedes llevar en una bolsita de estas aireada, que también te hace que ahorres en el champú y que no se desperdicie, porque sí, lo puedes colgar, guardar, llevar, ¿no? Y, sí. otra ventaja súper importante de estos champús, primero la personalización, ¿no? Que te permite, te permite en su elaboración hacer una personalización del champú con Sí. plantas, admite muchos ingredientes interesantes. Después otra ventaja es el precio, que cuando te lo elaboras tú en casa, más o menos te puede salir aproximadamente entre 3 y 5 euros la elaboración, Ujú, digamos, ¿eh? Pero te saldrán muchos y la compra del producto para hacerlo a lo mejor te sube, no sé, 30, 40 euros, pero luego te salen muchísimos champús, ¿no? Entonces, ujú. te cunde mucho porque un champú de estos puede tener hasta 80 lavados. Y cunde aproximadamente viene a ser como 3 veces un bote de champú, más o menos. Pero por aquí tenía escritas las ventajas para que no se me olvidaran todas las que tiene, porque tiene muchas. Sí, El es de que que le veo varias evidentes, ¿eh? Pero, a ver, tú que eres la especialista, a ver. no necesita tanto conservante Ujú, o si no lo pones en contacto con el agua, porque el agua ya sabemos que es la fuente de gérmenes o la humedad es la que llama a los gérmenes, ¿no? Entonces, cuando está en seco, no necesita tanta conservación. Después, otra cosa súper importante es que es biodegradable, ujú. ¿vale? Los ingredientes que lleva son orgánicos, son biodegradables, son de consumo alimenticio, básicamente, menos el tensioactivo, ¿no? Pero el tensioactivo también viene del coco y es biodegradable. Sí, o sea, que son fáciles de conseguir, vamos. Sí, los tensioactivos se compran online, yo los compro online. Es donde los encuentro, ¿eh? En tiendas de cosmética especializada natural, pero son muy fáciles de conseguir y bueno, el precio es bastante asequible y rinde mucho, ¿no? No, la verdad es Y que, otra ventaja para mí súper importante es que no necesitas envase plástico. Todos ujú, sabemos que pues, van en envase plástico y que estás reduciéndole al planeta pues el uso de plásticos ujú. que sabemos que cuesta mucho de gestionar el plástico y de que tan solo el 25% del plástico que se produce se recicla. El resto acaba en mares, océanos y llenando mm, vertederos que hay fotos que son horrorosas de ver todos los plásticos que llegan, ¿no? Ujú. Mira, y de todo este conocimiento que estás exponiendo, que al final se está plasmando, en lo que, por lo que contaste, empezó siendo una especie de taller, está acabando siendo un libro. ¿Cuánto tiempo has tardado tú en, digamos, plasmar toda esa información y toda esa experiencia en ese proyecto? Pues mira, yo empecé en el 2021 Ah, a preparar este taller que luego se fue ampliando. Durante el verano, esto fue el verano del 2021. Durante el verano del 2022 iba haciendo poco a poco, ¿no? Durante ujú, el verano del 2022 lo paralicé todo porque nos trasladamos y nos vinimos a vivir aquí a Osor, ¿no? sí, Que esto supuso bastante meses de traslado y de llevar cosas y de movernos y tal. Y luego el verano pasado, este verano en agosto, lo reemprendí y ya me puse fuerte con el tema. Ya tenía unas 200 páginas ya escritas, pero al final ha acabado siendo un libro de 480 páginas. O sea que este mm, verano
dedicado mucho al tema, empecé, quería acabarlo, pero conforme quería acabarlo se me ampliaban más las recetas, más información, más... Entonces ibas ampliando, bueno, ya se acerca el final del libro, empiezas a tener contactos con las webs, ¿no? Que has nombrado en el libro, para, bueno, decirles que los has nombrado, pedir permisos, pedir autorizaciones, ponerte al día con el Ministerio de Cultura, registrar la obra, editorial, todo eso. Llevo haciéndolo desde hace un par de meses y poner en la campaña de Mecenazgo en acción, pues en total llevo 2 años. Unos 2 años para concretar el proyecto. Y bueno, y para los que no conocen, bueno, la zona en la que lo estás desarrollando, yo he estado por ahí con el Jordi, con tu esposo, pues es una zona rural bastante bonita, muy pintoresca inclusive, y que, bueno, da bastante juego, bastante facilidad, digamos, para desarrollar este tipo de cultura botánica, que es la que estás proponiendo, ¿no? Al final, en todo el libro, y bueno, claro que sí, por supuesto, es un proyecto que creo que vale la pena apoyar, al menos desde este canal. Y bueno, como ya habíamos dicho en el principio, en la descripción que haremos del vídeo, dejaremos los enlaces de todas tus redes sociales, concretamente canal de Instagram, Eva Viviendo Naturalmente, para los que estén interesados y se quieran incluso comunicar con ella para que les informe quizás un poco del proyecto o que estén interesados en lo que ella expone. También tiene un grupo en Telegram, Tribu Conciencia Natural, se llama este grupo de Telegram. Y después, el enlace para apoyar el proyecto de su libro. Es un proyecto, bueno, que requiere cierta financiación para llegar a término. Dejaré el enlace. Concretamente se está haciendo una plataforma llamada Berkami. Es una plataforma en principio reconocida, que no da pie, digamos, a fraudes, para que los que estén interesados incluso en adquirir el libro bajo las propuestas que está proponiendo Eva allí, creo que ofreces varios formatos, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco cómo se está desarrollando la campaña? Pues mira, la campaña persigue el objetivo de financiación para conseguir aproximadamente serían unos 200 ejemplares del libro. Sí. Entonces, si se consigue la campaña, pues estupendo, para adelante. Sigue, tampoco pasa nada, porque el objetivo de la campaña para mí, sobre todo, era darme a conocer y presentar el proyecto de una manera como con más plataforma, ¿no? Que yo misma en redes sociales hablar de mi libro, ¿no? La plataforma de Berkami te permite como llegar más lejos, ¿no? A nivel de difusión y además te ayuda a generar la campaña y saber cómo enfocarla. Y para mí eso ha sido un aprendizaje, ¿no? Tiene la curiosidad, los programas de mecenazgo, las campañas, es que tú ofreces un producto que estás pidiendo que te ayuden digamos, a la compra anticipada, pero que tiene la ventaja de que no es lo mismo que comprar el libro en una librería, sino que el hecho de apoyar el producto hace que pueda aparecer, que puedas tener el libro con dedicatoria de mi puño y letra, que puedas aparecer tu nombre en los agradecimientos en el libro, ¿no? Hace que puedas conseguir, pues, de regalo una jabonera para tu champú, o que puedas tener también acceso a un cuaderno en PDF que diseñé también para quien le guste hacer sus fórmulas y utilizando un método muy sencillo para poder formular el champú sólido, ¿no? Y tener las listas de ingredientes pues más a mano, como en un cuaderno más a mano. Pues esas ventajas tiene, ¿no? Si tú ese libro en el futuro lo quieres adquirir en librerías, será posible porque está en una editorial, pero no será lo mismo tener la dedicatoria o tener tu nombre en los agradecimientos, ¿no? Por ejemplo. Y, y sobre el tema de la campaña, pues eso, está ahí, es importante que la gente pueda acceder a ella y que sea de su interés
que vean que el precio del libro será el mismo que luego estará en librerías, ¿no? Pero que tiene Ujú. todas esas ventajas, ¿no? Apoyarlo. Que ejemplares se harán en función de lo que la gente demande, ¿no? Pero es un libro que es un recopilatorio de mucha información muy específica y entiendo que también es un tema muy específico y que no Mm. es de interés de todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, la edición va a ser solamente en formato impreso, también tiene posibilidad de formato electrónico, ah, tienes las dos opciones, o sea, sobre todo para público así Está la, extracomunitario. está la opción de ebook y está la Sí, opción de libro impreso, ¿vale? claro. La opción de ebook, bueno, la puse porque cuando tú haces un libro impreso, ya te viene el ebook dentro de la misma edición. O sea, las Sí, mismas ediciones ya te lo están proporcionando el ebook, entonces no me costaba nada poder ofrecerlo también, ¿no? Yo también me gusta mucho tener libros en digitales, ¿no? En el teléfono y pienso que está bien tenerlos porque te ayudan mucho en la búsqueda y está bien. Aunque para mí es súper importante tener el libro y ojear, ¿no? O sea, para mí las dos opciones son súper válidas. Entonces, sí que quería decir que, que el hecho de aportar a la campaña eh, es algo muy interesante, ¿no? Porque el hecho de hacer una compra anticipada y creer en el proyecto de alguien es un gran ujú. apoyo, ¿no? Y aprendes de muchos otros proyectos que hay en la plataforma que realmente te hacen ver que hay muchísima gente en el mundo de creativo, ¿no? Y en el mundo de aportar. Está Sí, bien, sobre está bien. todo es que encuentras información relativamente nueva. Pues, bueno, voy a reconocer, yo lo del jabón sólido, eso era algo que yo no lo sabía. Y por lo menos en los temas que, bueno, que suelo tratar dentro de este canal, que tiene que ver con el preparacionismo, a veces tiene que ver algo con la autogestión, la verdad es que ese lo veo interesante como opción eh, de varias maneras. Entonces, al ser un conocimiento nuevo, relativamente desconocido, pues sí, la verdad es que le veo interés a tu proyecto. Y bueno, ya dejo abierta la invitación para aquellos que quieran seguir el proyecto de Eva, o bien se suscriban a sus redes sociales y a ser posible también, si le pueden apoyar el proyecto del libro, pues también mejor, ¿no? Para que este llegue a término y llegue a ser una realidad. ¿De acuerdo? Pues mira, llevamos unos 37 minutos de vídeo. No sé si quieres agregar alguna cosa más a todo lo que hemos dicho. Solamente quería acabar con unos consejos sobre cuatro Uh -huh. ingredientes que yo creo que son súper de autosuficiencia, ¿no? Y Uh -huh. de, para un poco enlazar, ¿no? Con tu canal y con el preparacionismo, ¿no? De que no hace falta ser muy sofisticado para cuidar del cabello y que sí que el libro está pensado para hacerte desde casa, pero recetas muy sencillas, ¿no? Porque me gustaría que la gente entienda que no es un libro de recetas muy sofisticadas, de cosmética muy pro, porque no Uh lo -huh. es, ¿no? El champú sólido puede llegar a ser muy profesional y de hecho en el libro lo que pretendo es que la gente se pueda realmente acabar haciendo su fórmula súper personalizada y puede llegar a ser incluso muy profesional, pero sí que a nivel de demás cuidados del cabello no hace falta ir a buscar grandes recetas, sino que utilizando, por ejemplo, un aceite de coco que todos podemos tener en casa, aceite de Uh -huh. coco bio de uso alimenticio, no hace falta Uh que sea -huh. de uso cosmético. Si es de uso cosmético también nos vale, pero si es de uso alimenticio, pues doble función porque lo puedes ingerir y sí que tiene el detalle de que el aceite de coco para mí es súper interesante porque tanto me va a servir como, o lo cojo un poquito, ¿no? Que sabemos que Uh es -huh. sólido,
en formato sólido es blanco, pero cuando lo cogemos entre nuestros dedos, una poca cantidad, lo ponemos entre nuestros dedos, el mismo calor corporal nuestro a 24 grados de temperatura, pues queda líquido el aceite de coco. Cuando ya está en forma líquida, que se ha convertido en aceite, entonces nosotros cogemos nuestro cabello, le vamos agregando así poco a poco todo el cabello y lo que nos va a ayudar es a definir nuestros rizos y a nutrir nuestro cabello. También nos va a servir, es un insecticida antibacteriano natural, ¿no? Con lo cual cualquier cosa relacionada con la caspa, con irritaciones, con diferentes problemas o sea, que el cabello esté reseco, todo eso pues nos va a ayudar. O sea que solamente usando aceite de coco ya tenemos un gran acondicionador natural. Incluso para desenredar, ¿no? Utilizarlo como parte de fórmulas. El aceite de coco mezclado con aloe vera, ¿no? Que ya tengo aquí la aloe vera. Aquí tengo una hoja de aloe vera, ¿no? Para enseñarlo. Si tú coges una hoja de aloe vera gigante, esta, ¿eh? Es de una aloe vera madura, ¿eh? Importante es que cuando hay mucha gente que dice, yo tengo aloe vera, pero hay que saber utilizarla, la aloe vera, ¿vale? Porque hay que coger, hay que retirar las puntas cortando, hay que retirar el gel de dentro, pelamos y sacamos la pulpa, el gel de la aloe vera. Una vez la tenemos, la pulpa, hay que lavarla para eliminar la aloína, el acíbar. Y cuando has eliminado el acíbar, que hay gente que lo que hace es cortar por aquí, dejar drenar 24 horas, ¿vale? Es una opción. Pero otra opción para ir rápidos es sacar la pulpa y ponerla a remojo y después sacarla y preparar el gel. El gel se prepara batiéndolo con una batidora un poco potente o un mini primer y le puedes añadir ácido cítrico, benzoato de sodio o incluso zumo de limón o aceite esencial de limón, vitamina C. Son cosas que podemos tener. Vitamina C la podemos tener muchos en casa. Algún comprimido de vitamina C. Ácido cítrico también es posible tenerlo en casa, ¿no? Porque es de uso, es un conservante también natural. Pues hay diferentes maneras de prepararlo, pero si no, lo puedes congelar inclusive, ¿no? Si lo quieres tener almacenado para otros usos, porque ya sabéis que la aloe vera sirve para quemaduras, para todo. Cuando usas el gel de aloe, igual que usas el aceite de coco, también te sirve para la misma función y muchas más. Pero también desenreda, nutre, equilibra el pH, es rico en elastina y en colágeno, con lo cual ayuda mucho a la hebra capilar. Es ideal para tratar caspa, para tratar problemas de todo tipo del cabello y sirve para todo tipo de cabello, ¿no? Y es un gran aliado que todos podemos tener en casa, todo el mundo puede tener su planta de aloe vera y todo el mundo la puede usar, ¿no? Para el cabello. Y no solo para el cabello, el aceite de coco, la aloe vera, también los podemos usar como dentífricos, ¿vale? Porque son antibacterianos y equilibran el pH y todo esto, ¿no? Y juntos también son buenos. Y luego tenemos el romero, que para el romero es también la planta del cabello por excelencia, la nuestra, ¿no? La mediterránea, que tanto lo podemos usar en forma de infusión, como en forma de aceite esencial, como en forma de vinagre macerado, por ejemplo, ¿no? Vinagre de manzana macerado con romero. Yo lo que hago es macerar vinagre porque el vinagre lo utilizo a veces como acondicionador también para eliminar cal y metales pesados y para ayudar a dar brillo al cabello también. Y si lo haces con romero, pues viene a ser como un tónico capilar, que el romero tiene muchas propiedades para el crecimiento, para la caspa, para las canas, para desenredar, para revitalizar, fortalecer. O sea, son ingredientes muy top para el cabello y muy básicos y que mucha gente puede tener en casa.
Y por último, un ingrediente que es hindú, ¿no? Que es Ajá, de interesante. la medicina ayurvédica, ¿no? El shikakai. No sé si lo puedes leer bien. Sí, Shikakai, se lee bien el vídeo, sí. ¿cómo? Pero el shikakai es un polvo, no sé si se puede ver bien. Es un polvo marrón, muy fino, muy fino. Se recomienda usar Sí. mascarilla de pulas porque es tan fino que lo puedes inhalar, ¿no? Pero se saca de la vaina de una planta que la planta se llama fruta del cabello en hindú, ¿no? Ujú, Shikakai es la fruta del cabello, fruto del cabello, ¿no? Y es una vaina que cuando se seca de una ujú. planta, la tengo aquí apuntada, la planta de Shikakai. La planta se llama acacia concina, ¿vale? Sí. Pues este fruto se muele y entonces cuando está seco una planta que tiene propiedades saponificantes, es decir, que genera jabón. Y Japón. lo que se hace es mezclar con un poco de agua y, o sea, para un cabello corto, con una cucharadita de postre más un poco de agua, pues harías para el cabello corto, te harías tu propio champú Ujú, natural, diría de champú, sí. a la vez que es acondicionador y sirve para dar brillo, fortifica, condiciona, eh, suaviza, desenreda, o sea, tiene muchas propiedades, ¿no? Ayuda en el Ah, crecimiento, previene la caspa, es respetuoso con el pH, no te roba tu propia grasa, o sea, es un champú natural 100% usar ese polvo, ¿no? Así que sería un formato muy sencillo de tener un champú ah, eh, de, de preparacionista, ¿no? Así que, bueno, ah, pensaba que era interesante, ¿no? Explicar este ingrediente, porque, bueno, tenerlo en casa, pues siempre puede ser una solución. Y sí que es verdad que yo lo utilizo dentro del champú sólido, ¿no? Como un ingrediente más, ¿no? Por su acción saponificante y ujú. por todo lo que aporta. Pero el que sí es interesante tenerlo en cuenta como único ingrediente para uso en el cabello, ¿no? O mezclado No, con es que, aloe vera o mezclados todos, ¿no? Los cuatro. no, es que, a ver, lo que estás diciendo ahora es súper interesante. Pues bueno, de hecho, dentro de las comunidades preparacionistas hay de todos los estilos y colores. O sea, hay mujeres que sí les puede interesar esto que exponen, muchas posiblemente no lo conocen, o sea, incluso no necesariamente tienen que ser mujeres, incluso hombres, o sea, a lo mejor no saben Ujú. lo del champú sólido, y no todos son así como yo que se lanzan a los montes necesariamente a hacer prácticas, o sea, los hay que son más del estilo preparacionista acumulador, del estilo de la autogestión, a la que este tipo de conceptos que estás exponiendo, pues sí creo que pueden interesarles y ser de mucha utilidad y, por supuesto, vamos a facilitar, digamos, la difusión de todo eso y precisamente del proyecto que estás encabezando ya hace un tiempo en redes sociales y, bueno, intentando plasmarlo en el libro. Bueno, mira, ya son 47 minutos. Yo creo que por razones de tiempo, para no hacer el video muy largo, ya lo vamos a cerrar aquí. Y entonces quedamos así. Voy a dejar los enlaces de Eva, de sus redes sociales, en la descripción de los vídeos, las distintas redes sociales que se van a ir publicando a lo largo de la semana. Y así pueden ya suscribirse a sus canales o incluso contactar con ella para concretar un poco cómo hacerse con el libro que ella está intentando llevar adelante. Muchas gracias, Eva, por tu tiempo Muchas gracias a ti. y deseamos sinceramente que tu proyecto vaya adelante, porque la verdad parece bastante interesante. ¿Eh? Bueno, que vaya todo bien y hasta la próxima. Muchas gracias, Rubén. Encantada. Adiós a todos. A ti.